The Mind Podcast. Conversaciones poderosas que agregan valor a tu vida. No sé si te has dado cuenta de que andas con un instrumento musical todo el día, inclusive en la noche. Este instrumento musical te ayuda a comunicarte, a sentir, experimentar la vida y lograr cosas. Algunas personas le llaman a esto el instrumento para poder cantar. Sí, es la voz. Y no todos le ponemos atención, no lo usamos de la mejor manera, pero bueno, hay personas increíbles en este mundo que ya han hecho el trabajo por nosotros y saben cómo podemos sacar el máximo provecho de nuestras cuerdas vocales y todo lo que tiene que ver con proyectar nuestra voz. No solo para cantar y hacer la vida más fácil a tus familiares en las noches de karaoke, sino también para comunicar en público, para expresar mensajes de manera congruente. Una de las cosas que me ha fascinado de tener una tribu de líderes en comunicación humana es que tenemos líderes impactando el mundo en diferentes áreas. Hoy tuve una conversación increíble con una mujer increíble, Gio Chacón, mejor conocida en redes sociales como la profe del Galillo, quien es experta en canto, sí, y también en respiración funcional. Yo creo que no te podés perder este episodio si querés aprender a hacer buen uso de tu respiración y de tu voz. Con ustedes, Gio Chacón. Bueno, yo no tenía una buena relación con el piano. ¿En A mí me serio? parecía fuertes declaraciones, un instrumento aburrido, ¡Wow! pero como hay que llevarlo como una materia obligatoria Ajá, en cualquier conservatorio o estudios superiores, hay que llevar piano. Todo el mundo tiene que tocar piano. a huevo. Como una materia. Usted lleva mate 1, mate 2, mate 3. Yo llevo piano 1, piano 2, piano 6. ¿Verdad? Entonces, había que agarrarle el gusto de alguna manera. Y sí, ha sido muy interesante. ¿Y ahorita cómo es tu relación? Es una herramienta en este momento, una herramienta muy útil. Ujú. Me gusta escucharlo. Ojo, yo dije que era un instrumento aburrido como de tocar y de ver, que quede claro. Ok. Pero no de escuchar, me encanta ver los pianistas. Pero me pasa eso que yo como, ¿verdad? No tengo el nivel que quisiera. Ah, ok. Entonces a mí no me da disfrute tanto tocar. Pero creo que es por el nivel. Hablamos en unos años, a ver. Sí, es todo un asunto, ¿verdad? Como poder tener una buena relación con algo, en este caso con algo, con un instrumento Ujú, en donde uno pone expectativas. sí. Me gustaría ser Ajá, capaz de tocar tal cosa. Ay, pero no puedo. sí. Sí, y también que a veces está la situación que uno, si está en un ambiente como de académico, te dicen que estudiar, mientras que yo quiero tocar otras piezas, pero esas no son las que me van a evaluar. Tengo que Ey, tocar claro. cosas que precisamente no me llaman la atención. No voy a decir que son piezas feas, sino como que Sí, no es sí, lo sí. de uno, ¿verdad? Sí, digo, o sea, vamos a ver, no es lo mismo llegar y decir, como decir en guitarra. Yo me acuerdo que en guitarra popular moderna, una de las primeras canciones que uno le ponían a aprender era Master of Puppets. Sí, ajá, ajá. Por ejemplo, a que lleguen y le digan, no, va a tener que tocar, qué sé yo, El un... himno de la alegría, que es lo que toca todo pianista clásico. Exacto. Al principio, al principio. Sí, sí, sí. O sea, cuando en estrellita uno, ¿verdad? O sea, bueno, estrellitas de otra cosa, pero sí. Sí, sí, pero también estrellita se utiliza sobre todo en niños. Ujú. Que yo tuve una relación muy interesante con la guitarra por muchos años. Yo quería realmente ser guitarrista, o sea, ese Yo era mi también, sueño. ¿Ah? yo también. ¿Sí? Yo empecé así, primero me metieron en clases de guitarra un año. No aprendí nada, porque era guitarra clásica. Y yo no sabía en ese momento que existía guitarra clásica, guitarra popular. No, no. Yo nada más quería tocar la guitarra. Y un año y no me hallé. Lo No, mismo, no te conectaste con... era rarísimo. Para mí era Ah, muy sí, extraño. Era como estar abrazando a algo, no sé, no un entendí. ente No externo. entendí, no entendí. Mi cerebro no entendía. Y de ahí fue cuando me metieron a clases de canto.
Y ahí fue el principio. El principio del desastre. El principio del fin. No, no. Ya, ahí es donde yo digo, yo me monté en la carreta y no me bajé. Sí, Sí, ¿a qué ya. edad fue? 16 años. ¿Cómo fue tu relación con ese primer acercamiento al canto? Es muy interesante. Porque, o sea, como, no sé, toda persona, yo tenía mucha inclinación a la creatividad y a como a ejecutar en escenario, ¿verdad? Lo que llaman performers. Entonces a mí me gusta estar haciendo feo en una tarima, ¿verdad? Básicamente. En una tarima, básicamente. Creo que cualquier persona que te conozca confirmaría este dato. Yo. Pero bueno, el punto es que desde, desde la escuela siempre habían festivales artísticos, una vez al año, siempre en la escuela en la que yo estaba. Entonces yo siempre salía en la parte de baile, porque me encanta y todavía es como una pasión, así como la gente dice, ay, es que mi sueño siempre ha sido cantar, mi sueño siempre ha sido bailar. Oh, wow. Es desde ese otro lado. Entonces yo salía bailando desde chiquitilla. Entonces, pero hasta que llegué al cole, fue que me entró la gana como de la parte musical, pero porque me gustaba cantar. O sea, así como hay gente que le gusta cocinar, a mí me gustaba cantar, era como por hacer algo, por divertirme. Entonces me dije, ay, qué interesante sería meterme en clases de guitarra. Vi que no me gustó. Bueno, para que no le compre un instrumento a la chiquita, mejor metas en clases de canto. Ajá. Era muy, muy Muy inteligentes. bien. Entonces me metieron en clases de canto y empezó porque una compañera de el colegio me invitó a que me ingresara a un coro. El coro de niños y jóvenes de la Sinfónica. Yo no sé cómo yo pasé esa audición, porque yo era bastante desafinada, no era rítmica, nunca había llevado, ¿verdad?, clases formales de música ni nada. Yo no Ajá. sé cómo yo pasé la audición, pero bueno, Por actitud. por actitud, De fijo. no sé. Entonces me meto en ese coro y me gusta, ok. ¿Qué fue lo que te gustó? Cantar con otras personas. Mm, es que eso es otro nivel, ¿verdad? Cantar con otras personas y que era muy interesante porque estábamos cantando música clásica. No me gustaba tocar música clásica, pero me gustaba cantar música clásica. Mm. Entonces, era muy divertido estar en ese coro. Bueno, ya después me metieron en clases de canto y me di cuenta de todo Sí. el desastre que teníamos que arreglar. Y, y Pero ve qué interesante, o sea, te diste cuenta de todo el desastre que tenías que arreglar. ujú, Ajá. ¿Y cómo lo asumiste? con mucha pasión, simplemente yo pasaba, o sea, era como, quiero ser mejor. Me gustaría mejorar esto, simplemente. Quiero lograr cantar esta canción. Quiero lograr, o sea, no lo cuestionaba, no cuestionaba. Ahora de vieja, siempre es interesante porque sí me he vuelto muy miedosa, Mm. pero yo antes no le tenía miedo a nada. Era súper interesante. ¿Qué habrá cambiado? Yo juvenil, yo muy joven, era, es que no era es que yo no cuestionaba. Yo decía, yo quiero hacer algo, lo voy a ir a hacer. Tal vez ahora es que veo como 8 escenarios, tal vez, un Como poco más el que antes, Doctor Strange. un poquito. Claro, ahora yo digo, si yo tuviera la sabiduría y las estrategias de ahora y las aplico Ajá. hace 20 años, quién sabe dónde estaría, pero es muy interesante que más bien ahora estoy reflexionando en eso, Mm. en, hey, quítese esos miedos porque ¿para qué andarlos ahí? Ajá. Pues ¿para qué andar cargando esas cosas? ¿Para qué andar ahí preocupado? No, no. Esa actitud me ayudó a muchas cosas. Claro. Porque, por ejemplo, algo bien interesante es que a mí me hacían bullying en el cole porque yo cantaba. A los 16 años que te hagan bullying en el cole y seguir, wow. A mí me hacían bullying. Y entonces era bien interesante porque yo decía, yo voy a poder, yo voy a poder.
Increíble, más de uno se hubiera echado para atrás. O sea, Sí, porque es una época en donde, no sé, yo creo que no se habla lo suficientemente de esto. Y se habla mucho de los traumas de niño, ajá. las relaciones de pareja, cómo todo esto afecta a la experiencia humana, pero la adolescencia, todo lo que sucede ahí, wow, puede marcar un antes y un después en la vida de una Y le persona. voy a contar por qué me hacían bullying, para qué, porque yo creo que yo me hubiera hecho bullying también, pero es que, ¿usted se acuerda de Bua Generation? ¿Sí? Ah, fin de la historia. Ah, ok, a ver. Gio fue Búa. Fui a la audición Fuiste a y la en ese audición. momento las audiciones las pasaban por Canal 7 todas las semanas. Ajá. Entonces adivine, salió mi audición y al siguiente día todo el colegio. Yo iba caminando y se me quedaban viendo. Wow. Claro, fue la peor audición de la vida. Yo no he encontrado el VH donde está eso porque yo quiero Eso sería. enseñárselo a la gente para que Sí. vean que sí se puede. Como una vez que vos me habías compartido un video, dos videos, me acuerdo. Uno de la Rosalía Ujú, y otro de Dua Lipa. ujú, Ajá, en el pasado. ujú. Sí, hubieras. Sería increíble. Sí, yo quiero de verdad encontrar ese VH y ponerlo en redes para que la gente vea que no Sí estoy existe. mintiendo. Sí, está en mi casa en alguno de los VHs, O ¿verdad? sea, Pero urge. Eh, necesito que alguien haga que Gio encuentre ese VH como ayer. porque vea, se ve que era desafinada, se ve que estoy temblando de los nervios, porque agarré el micrófono y me hacía así. Ese es un recuerdo muy vívido, que se me hacía así la mano mientras hacía la audición. Eh, Aparte de eso, tenía una voz muy chiquitita, cantaba muy bajito, No había proyección, no había. nada. Pero eso cambió completamente. Ese día cambió completamente todo. Porque en el jurado, cuando yo terminó todo, era una sala donde habían, no sé, como 16 personas. Entonces uno hacía la audición junto con las otras personas que están haciendo Ajá. audición. Dejaron salir a todo el grupo y yo fui y todavía conozco, o sea, esa persona todavía está activa en la parte de clases de canto y yo fui y le pregunté, disculpe, usted no sabe dónde dan clases de canto y me dio una tarjetita de una academia. Entonces, ese día fue muy interesante porque después había un concierto Mm. ahí mismo. Era todo un evento, día de audiciones y como a las no sé qué horas había un concierto y tocaba uno de mis grupos favoritos. Entonces, en lugar de yo salir, bueno, sí salí como huevada, Ajá. ¿verdad? Porque yo sabía que tal vez no quede, pero fue como terapia, Ajá. porque después estaba el concierto con este grupo que a mí me gusta mucho y yo dije, no, es que yo quiero llegar ahí, porque vea qué chiva, vea cómo disfrutan. ¿Cuál era el grupo? Gandhi. Ah, sí. Sí, forever, ¿eh? Sí, sí, total. Entonces era muy interesante porque yo decía, no, no, es que yo esto lo quiero hacer para disfrutar. Cada quien tiene una razón diferente. Yo le he preguntado mucho esto a otros músicos. ¿Y usted por qué empezó a tocar? Curiosamente, mucha gente me ha dicho por ligar. Eh, yo estoy en esa lista. Y yo, pa, no, yo quería sentir esa adrenalina y esa emoción y esa conexión con la gente. Yo quería sentir eso y volverlo a sentir y volverlo a sentir. Entonces yo decía, no, no, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Ujú. Y hacerlo bien, ¿verdad? Pero ni siquiera sabía qué significaba que era hacerlo bien. Yo nada más quería estar ahí. Qué increíble. O sea, es como a veces pasa en diferentes áreas. En este caso estamos hablando de vos en la relación con el canto. Eh, que cuando una persona logra conectar con algo que realmente le mueve, que le apasiona más allá de la razón, o sea, no hay nada que lo pueda parar. Ujú. Ujú. Y eso me pasó y me sigue pasando porque después salí del cole, entré a la Superaste universidad. el bullying. Sí, pero viene la parte de la incomprensión, esa es la siguiente parte de la historia. Mm. Porque entro a la universidad a estudiar canto como una carrera formal universitaria y nadie me entiende que estoy estudiando.
va a sonar un poco triste, pero ni siquiera mi mamá. Mi mamá le Wow. decía a la gente que yo era profe de música y yo no soy profe de música, yo estoy estudiando para ser instrumentista, ejecutante, cantante, performer. Y mi mamá Ajá. no entendía, era chino. Entonces, cada vez que me presentaba alguien, es que estoy estudiando para profe de música. Y yo no desmerito la gran labor de los profesores de Sí, música, pero no es lo que pero vos no estás es estudiando. eso, ¿verdad? O sea, Ujú. entonces era muy interesante. Y el famoso, ¡ay, qué lindo! Estudia canto. Y yo, lindísimo, viera el esfuerzo que hay que hacer. Entonces, es muy interesante que todo el mundo, ¡ay, sí, qué lindo! Y yo, es un bachillerato y una licenciatura y una maestría como cualquier otra. Créame que hay un grado de esfuerzo ahí. No es, Sí, o total. sea, sí es, y tampoco es pasar cantando todo el día. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Contame. Bueno, el punto es que uno tiene que llegar a ser un ejecutante o un instrumentista, ¿verdad? Un cantante completo. Entonces ya no es solo conocer, o según como se ve en la academia o en estudios superiores, ya no es solamente ser alguien que va y canta, Ujú. que no está mal, porque hay ejecutantes que son geniales, sino que aquí usted conoce el trasfondo histórico de las canciones que está cantando. ¿Por qué? Em, la historia del... O sea, uno tiene que llevar como 2 años de historia de la música. Entonces uno va entendiendo, mira, esto es lo que hizo que tal compositor llegara a tener estas influencias. Qué tipos, entender la armonía y la estructura de la canción que uno está cantando. Ya no solo cantarla, sino, mira, cuando este acorde se mezcla con este acorde, como una receta, ¿verdad? Que no es lo mismo gallo pinto que rice and beans. Entonces entender cuál es la diferencia entre esta pieza, no sé, tambito versus cumbia. Mm. Entonces, ¿cuáles son las influencias? Entonces es eso, como ir muy, muy a profundidad en una canción. Entonces, cuando yo le explico incluso a mis estudiantes de canto, es como, no sé, Zombie, de Cranberries. Todo el mundo la canta, si conoce la pieza, la referencia de la pieza que estoy diciendo, sí, pero está hablando de la historia de guerra civil que ha tenido Irlanda desde los vikingos. Ujú. Y en este caso específicamente de algo que sucedió en hace como 25, perdón, en los 70s, por ahí. Ok. 1916, lo que dice. Ajá. Sí, 1916, sí, yo, o sea, ya a principio del 1916. siglo pasado. Ajá, algo de específicamente eventos que han sucedido, ¿verdad? Porque entonces como entender que ella está cantando, por qué la gente zombie, porque, ok, el trasfondo de esta pieza. Mm. Entonces uno se queda pensando, qué interesante la vida tal vez de ella, ¿verdad? Que vivir en un país que había estado en guerra tanto tiempo, Claro. qué interesante porque ella sufría de depresión, Mm. porque las letras de ella son así, Porque canta como canta. porque canta como canta. Entonces eso, ir mucho, 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 mucho más allá. Claro. Porque el punto es ese, que uno llegue a interactuar con un guitarrista hablándole de tú a tú, Mm. con un baterista de tú a tú, Ujú. ¿verdad? Porque también hay muchos chistes de cantantes. ¿Ah, sí? Porque, por ejemplo, cuando uno inicia como cantante, si no ha tenido nunca una instrucción en lenguaje musical, lo que llaman solfeo, tal vez uno no entiende cosas rítmicas o figuras, o no tiene que contar 1, 2, 3, 4 y entra en el siguiente pulso. Entonces, hay un chiste súper tontillo que dice, ¿cómo se sabe que hay un cantante en una fiesta? Y porque está en la puerta, nunca sabe cuándo entrar, ¿verdad? Y cosas así, hay y eso es porque tal vez la sensación de ritmo no es tan buena. Entonces, a eso voy, que el hecho de profundizar en la música es entender todas sus capas, que al final la música es matemática pura. Mm. La música es matemática pura, aplicada de una manera más artística. Total. Entonces, es bien, bien profundo el conocimiento, el entendimiento de esto. Y vos inicias entonces esta carrera tan demandante y poco comprendida y
vamos a ver cómo es esta experiencia, porque ya sé que superaste diferentes etapas. Superaste el hecho de haberte topado con la realidad de había mucho que arreglar. O sea, había muy buena actitud, pero había Ajá. mucho que arreglar. Em, pero luego entras a esta carrera en donde tenés que hacer más allá Ujú, que simplemente cantar. ujú. em, y que te topaste por ahí. Me topé, por ejemplo, eso, que definitivamente entender la música de diferentes perspectivas ayuda mucho. Como que un baterista sería bueno que también aprenda a tocar guitarra o a cantar Mm, para que entienda el mundo más melódico y no solo la estructura vertical, ajá. rítmica. Porque la música se puede entender verticalmente, lo que pasa en cada segundo, en simultáneo, o horizontalmente, ¿verdad? La melodía que va ahí, que es más o menos como pensamos los instrumentistas solos, como cantantes, los vientos, que solo podemos ir emitiendo una nota a la vez, mientras que en un piano se puede emitir Sí, 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 o 7 una notas a la guitarra vez, o una también. guitarra también. Entonces ellos pueden entenderlo horizontal o vertical, la música. Entonces eso me di cuenta como, ah, mira, yo entendía todo así, qué interesante el piano, porque me está ayudando a ir viendo, a de verdad ir sincronizada, a Mm, entender cómo este literal nodo de sonidos se relaciona con este siguiente nodo de sonidos. Porque esto luego suena que descansa. O después de ese sonido toqué otro montón de acordes y más bien me puso tensa. Entonces es bien interesante eso, esa primera realización, esa primera epifanía que fue, la música no solo se entiende desde una perspectiva, mm, sino que puede entenderse de muchas. Y es la misma canción, o sea, estamos en un grupo, una banda de rock, hay un baterista, un bajista, mm, el guitarrista y una cantante, todos están entendiendo la canción de una manera diferente y la están viviendo de una manera diferente, pero es cuando están tocando que se junta todo eso y uno comprende como el todo de la pieza. sí, total. Y ocurre la magia. Ujú. Y yo creo que esa es una muy buena analogía para entender también cómo los seres humanos interactuamos unos con los otros, ¿verdad? Es desde diferentes puntos de vista, el trabajo en equipo. Ajá. Eso es una buena ilustración de cómo el trabajo en equipo puede dar un resultado tangible y también se puede disfrutar en el momento presente. Y todos aportando algo diferente y todos con una perspectiva diferente. Y ocurre lo que Napoleon Hill llamó el mastermind. Ujú. Nace una nueva mente a partir de la interacción entre varios seres humanos con una sola intención. Sí, y es eso, por ejemplo, que no sé, que el bajista va tocando muy rápido, no puede tocar más rápido ni más lento, tiene que ir al ritmo de todos. Claro. Si no se puede adelantar. No se puede adelantar a los sucesos. Eso es otro muy interesante. Todos tenemos que ir caminando juntos en el mismo espacio-tiempo, que es una canción. Entonces es muy curioso porque al final la música son sonidos organizados o sonidos desorganizados también, pero que se están repitiendo y que tienen un sentido para uno, ya. Ujú. A mí me pasa mucho con la música electrónica, que para mí es como un milagro. Y esto le va a sonar terrible a la gente que es muy purista, pero que para mí la música electrónica es como un milagro, porque si nos devolvemos, nada, 200 años, 150 Ajá, años, ajá. hoy estamos escuchando sonidos que no existían en la música. Claro. O sea, como cuando salía, no sé, Skrillex, que Ajá. sonaba con Sí, esa, varas con loquísimas. ese sonido que parece una impresora. Ajá, ajá. A mí me encanta ese sonido, pero hay gente que lo detesta y dice, eso no es música, eso es un ruido. Sí, es Imagínese un ponerle... ruido rítmico, Ajá. intencional también, que Ujú. calza dentro de un todo. Ajá. Entonces lo que yo digo, qué interesante, Mm. devolvámonos en el tiempo y le llevamos a Mozart, nada, una guitarrilla eléctrica, a ver qué hace. O un teclado eléctrico. Que tiene unos sonidos con unos colores diferentes, Y lo de... se quedaría así como, ¿qué es esto? Puede que le dé un colapso y diga, Puede que este es el le, instrumento del demonio. que de hecho sí, ¿verdad? La guitarra era el instrumento del demonio Sí. al principio, pero es el punto de qué interesante que estamos inventando texturas nuevas. Ujú.
Eso es súper, a mí me parece como un milagro. Es muy interesante. Ahorita que estabas mencionando esto en relación a la música electrónica, a mí me fascina el trabajo de Hans Zimmer. Y cómo él logra reclutar músicos muy especiales para sus obras y tiene personas que crean instrumentos para crear sonidos que no existían antes. Ajá. Sí, para las personas que están un poco bateadas con respecto a esta idea, es el creador del soundtrack de Batman, de Dune, la Ujú. 1 y la 2, que es impresionante. Toñoños. Ajá, de Piratas del Caribe, de, bueno, Interstellar. Interstellar. Qué bueno que es Hans Zimmer y qué Ujú, visión y cómo hace como líder ujú, para reclutar a las mejores personas para crear cosas que antes no existían. ujú. Y es eso. O sea, la música es algo súper interesante que, como vos decís, se puede aplicar la visión, este tipo de visión, a muchas cosas. Porque, por ejemplo, yo he conocido muchos programadores, o sea, de código, Ujú, ¿verdad? ujú, Computines que llaman, ujú. para que me entiendan. Sí, sí, sí. De Que, esos que están en el teclado y al frente de la ajá, o pantalla. sea, que están programando, están haciendo un programa, una aplicación, etcétera, ¿verdad? Que para ellos entender la música es muy interesante porque también se entiende así, vertical y horizontal. Ujú, Entonces tiene mucho sentido. De hecho, es muy curioso que hay muchos programadores que son músicos, porque es como claro. una, un principio muy parecido. Pues te cuento que cuando yo estaba estudiando ingeniería, mi grupo más cercano de compañeros de universidad, todos tocábamos música. Todos. Era como, alguno tocaba o teclado, guitarra o bajo o batería, todos tocábamos algún instrumento y era muy interesante cómo se relacionaba ese pensamiento sí, del nerdito, aplicado también al ritmo y la Sí. melodía. Y lo que tiene la música, que a mí me parece súper curioso, es que, claro, se pueden usar muchos sentidos al mismo tiempo. Vos estás tocando el instrumento y lo estás escuchando, lo estás viendo. Entonces son como muchos estímulos simultáneos, incluso para uno, ¿verdad? Cuando está haciendo música. Claro. ¿Cómo, cómo ha sido tu relación conforme vas avanzando? ¿Cuándo llegaste al punto en donde vos dijiste, bueno, ya solucioné la mayor cantidad de problemas que tenía para cantar, ya sé meterme en el ritmo, ya sé pegar ciertas notas, ya me siento cómoda a la hora de utilizar mi voz? ¿Qué pasó después de eso? Decís. ¿Cuándo fue que pasó? O sea, en el 2001 Ujú, fue cuando empecé en clases de canto. Fue hasta el 2009-10 que yo ya me logré sentir como, "Ay, ya sé lo que estoy haciendo." Sí, ¡Wow! sí. Sí, sí, y no lo digo como por una cosa de autoestima, no, no, sino como que ya, ok, sí, ya me ubico, ya sé cómo es. ¿Y cómo te diste cuenta? Y lo voy a explicar como lo entiendo ahora. En ese Ajá. momento solo dije, yo creo como que ya, pero en este momento es como que cuando uno está aprendiendo una habilidad nueva, Ujú, uno pasa de muchos hábitos inconscientes por un proceso de volverlos súper conscientes, donde uno está como súper self-aware de todo lo que está haciendo, para volverlos inconscientes otra vez, pero más eficientes. claro. Entonces, eso, es cuando ya yo noté que au- ya tenía una forma de respirar diferente en el escenario, tenía ciertos, ya me movía en el escenario más libre, ya no tenía que pensar, "Mae, hay un cable, me voy a caer y cómo agarro el micrófono y, ¿verdad? O sea, ya no habían tantas preguntas, nada más era disfrutar más. Ujú. Ujú. Sí, eso es maravilloso y eso es una muy buena reflexión porque es muy fácil llegar y ver a las personas que hacen algo con maestría y simplemente admirarlas y decir, wow, a mí me encantaría lograr eso, que es muy normal en diferentes áreas de nuestra vida, pero se nos olvida que ha requerido de un camino. No sé, hace poco descubrí a mi grupo favorito.
de la vida. O sea, y cuando digo que descubrí a mi grupo favorito de la vida, es que lo que sentí al escuchar esa música no lo había sentido antes y fue como, oh, por Dios, ¿qué es esto? Ujú, Como vos dirías, es un milagro. Es música que no había existido antes. ujú, Y yo escucho mucha música. Eh, pero cuando descubrí a Sleep Token, fue el año pasado, ujú. me obsesioné con ellos y me di cuenta de que yo estaba escuchando el resultado de un grupo que tenía más de 6 años de haber existido. Y ahí fue como un momento de mind blown, porque yo dije, esto es un recordatorio. Ellos apenas están empezando, yo estoy viendo la evolución porque ahorita están creciendo como la espuma, eh, pero yo estoy viendo esto en tiempo real y es producto de todo lo que tuvieron que hacer previamente. Y luego uno se pone a pensar, 6 años como grupo, y luego como individuos, Ujú, como músicos, ujú, ¿qué hicieron antes? ujú. O sea, a mí me parece realmente inspirador. Y es que es eso, uno cree que como, hablando de lo mismo pero diferente, hace 2 días Cristina Aguilera sacó un especial porque hace 25 años sacó su primer disco, ¿verdad? Entonces, claro, escucharla a ella hoy es completamente otra cosa. Se le escucha eso, mucha madurez musical. Wow. Que cuando ella empezó hace 25 años, tenía 19 por ahí. Yo me acabo de sentir muy viejo después de este dato. Y ella ya Hace venía 25. desde niña cantando para Disney. Ah, wow, sí. Entonces es una niña. O sea, una persona que empezó a los 6 años. Sí, Entonces, y ahora Cristina tiene con 43 años de edad. Entonces, lo que quiero es esto. Como vea toda una vida claro, el resultado de trabajo constante. total. Todos podemos cantar. Y todos podemos cantar. Yo creo que voy a terminármelo tatuando. Sí, Pero en la frente para que en se la vea. frente, donde sea. Pero yo estoy completamente convencida. Porque es una habilidad como cualquier otra. Uno no se pregunta, ¿será que puedo tocar piano? ¿Será que tengo la habilidad? O sea, hay personas que sí se lo van a preguntar, pero no con esa cantidad de prejuicios que uno juzga el canto. Es bien raro porque, vamos a ver, el canto es algo que sucede con un instrumento que usamos todos los días. Ujú, O sea, a huevo todo el mundo tiene que usar la voz para poderse comunicar, para poder lograr cosas en la vida. Y sin embargo, no lo usamos de forma intencional, no somos muy conscientes de cómo opera en nuestro ujú, interior, por qué es que emitimos sonidos, cuáles son las cualidades que debemos de tener para a lo mejor ser más congruentes entre el mensaje y cómo lo transmitimos. Lo hacemos todos los días. Es como si todo el mundo tuviera que tocar la guitarra todos los días y nunca se preocupara por, mira, ¿será que tengo que ejercitar más los dedos? Mira, ¿será que tengo que cambiar las cuerdas? Mira, ujú, ¿será que tengo que calibrarla? ujú. O sea, es bien raro, ¿no? A mí me gusta dar un ejemplo del canto con una habilidad que es como, por ejemplo, manejar. Todo el mundo, bueno, muchas personas manejan en la calle. No todos son corredores de Fórmula 1, Ujú. pero muchas personas manejan todos los días. Sí, Si uno se metiera en clases, porque tal vez no logra descifrar bien cómo ser un buen chofer, podría llegar, aunque en este ejemplo, ¿verdad? Podríamos llegar a correr un carro sí. y hacerlo con seguridad, con técnica, Claro. con eficiencia para que el carro no se caliente, etcétera. No necesitamos ser el técnico o el mecánico. Ujú. Esos son los profes, esos son los médicos. Entonces, cuando estamos hablando, no nos damos cuenta que a veces estamos, no sé, metiendo el clutch demasiado, Ajá. que estamos sentados pésimo y, ay, ¿qué será? Que siempre que manejo me duele la espalda, etcétera. Entonces, es bien importante que entendamos que muchos hábitos del habla
buenos y malos, por darle un blanco y negro, se van a transferir al canto. Entonces, la mayoría de personas, no todas, así como hablan, así cantan. Y por eso es que yo canto muy feo, es que yo esto, muy, y usamos ese tipo de adjetivos. Pero es que empieza desde analizar este hábito diario del habla. Es como caminar y correr. Si vos pasás mal sentado, mal sentada, y de un pronto a otro quieres correr, vas a correr encorvado. Entonces yo les doy a veces a mis estudiantes el ejemplo de Neri Brenes. Yo estoy segura que no en el 100% del tiempo, pero en la mayoría del tiempo, él va a tener una muy buena postura porque tiene músculos fortalecidos, elásticos también, ¿verdad? Es ágil. Pero también porque todo lo que él está haciendo, más bien viéndolo al revés, como corredor, Claro. tiene que transferirse a como una persona que camina. Exacto. O que se sienta. Entonces es pensarlo también desde ese lado. Para poder cantar uno necesita fortalecer músculos, mejorar reflejos, mejorar muchas habilidades que tienen que ver con la escucha, porque al final el canto es parte de un arte auditivo. Si usted tiene mal oído, podrá tener una excelente máquina, un excelente carro, pero tal vez no ve por dónde va, Sí. ¿verdad? Y eso también se mejora. Sí. Son habilidades que se trabajan ojalá separadas, pero mejorar las habilidades auditivas definitivamente le van a ayudar demasiado tanto al público como al músico, pero en este caso al músico porque va a tener ahí se me va la palabra, un mejor punto de referencia con respecto a los otros músicos con los que está tocando, ¿verdad? Y lo otro que se me ocurre también es como esa sensibilidad interna, la interocepción, porque muchas veces uno a lo mejor quiere lograr algo y simplemente hay alguna desconexión interna que hace que el sistema nervioso no mande las señales de forma adecuada, pero también es un camino neuronal, sí. al final de cuentas. Y hay algo bien loco que sucede con nosotros los cantantes, que nosotros no podemos con las manos tocar el instrumento. Nosotros también tenemos una vivencia de la música completamente kinestésica, interna. Porque en un piano usted ve el piano y lo toca. Y lo ve y sabe que existe, está ahí al frente. Yo siempre les digo, usted puede hasta chupar el piano si quiere. Usted de verdad puede experimentarlo con todos sus sentidos. Pero en la voz es pura sensación interna. Y también por eso tiene que ver mucho la necesidad de todos los profesores de canto del control del aire. Porque tiene que ver también porque uno está entendiendo las sensaciones por el paso del aire. El paso del aire es lo que le está dando a uno en las paredes de la garganta, ¿verdad? Sí, como esto, el punto de referencia de más esto, menos de lo otro. Entonces es bien loco que es una actividad muy interna, de interiorización, eso. Cantar es una actividad muy de interiorización. Y de movimiento de todo. O sea, porque me imagino que hasta, no sé, esto es lo que estoy pensando en este momento. Hay mucho movimiento de sentimientos. O sea, es como, de alguna manera, este instrumento te puede permitir transitar ciertas emociones, comunicar lo que estás sintiendo, aunque a veces sea difícil poner en palabras, a lo mejor con melodía, y tu cuerpo se puede también, no sé, utilizar como una herramienta de catarsis. Completamente. Y de hecho, un ejemplo es que yo les pongo, véase al espejo y haga una expresión de felicidad. Aunque que estén solos, no importa. Porque la mayoría de gente se va a sentir muy rara. Ok. Ahora haga una expresión de tristeza. O siéntase triste. Ahora siéntase enojado. Siéntase, ok. Eso mismo es lo que vamos a ir a transmitir en una canción.
Y a veces me dicen, es que no me sale tal pieza, es que no me está saliendo lo suficientemente feliz. Y yo, ¿usted sabe cómo se ve feliz? ¿Usted? ¿Alguna vez se ha grabado? ¿Hay un video familiar? No sé, algún amiguillo, un concierto, no sé, una fiesta que haya ido y que usted salga ahí haciendo lo que sea. ¿Usted se ha visto feliz? Porque a veces ni siquiera en el escenario uno se siente muy observado, obviamente, porque hay personas mirando. Pero es que es eso, que uno ni siquiera sabe cómo se ve cuando está feliz, cómo se Claro. ve cuando está triste. Eso es verse. Ahora, cómo se transmite esa emoción son otros 100 pesos. Y cómo se transmite ahora en un contexto artístico tiene más capas. Porque ya ahí sí necesita uno ¿Ah, mañas sí? artísticas, ¿verdad? Entonces ahí es como, ok, hay que hacer ciertos acentos, hay que pronunciar más ciertas palabras, más ciertos consonantes, más, aquí hay que subir el volumen, aquí hay que bajar el volumen. Entonces ya son cosas más técnicas. Pero el hecho de autoobservarse sucede, bueno, va a ser como paso uno en una clase de canto, que tal vez no suceda tanto como una clase de piano, porque uno está pensando en que el pianito, que el dedo, que esto, y ya después sí, mira, ¿cómo transmito esto por medio de mi dedo a la tecla? Sí, pero es que en el canto es usted con usted. Ajá. En tu experiencia, porque bueno, ay, me voy a adelantar, pero no importa. En tu experiencia como profe, porque sí, todo este camino te llevó a enseñarle a otros. ¿Cuánto tiempo le toma más o menos a una persona empezar a mejorar sus habilidades de canto? Y yo sé que hay ciertas condiciones, pero bueno, contanos. Es exactamente igual que meterse a un gimnasio. Ujú. O sea, no vas a ver resultados de 6 meses a un año, Ok, porque estamos reentrenando no solamente los músculos y los cartílagos y los reflejos y la agilidad, no solo de la garganta, sino que estamos trabajando área abdominal, se canta con todo el cuerpo, ¿verdad? Porque hasta la postura tiene mucho que ver. Entonces, hay un reentrenamiento de todo el cuerpo, de los hábitos, que no vuelva a tales hábitos y que se potencien otros, porque no todo es malo, ¿verdad? Eso es muy importante. ajá, ajá, ajá. Que hay gente que dice, no, yo voy a clases porque estoy hecho un desastre, ¿verdad? No, todos tenemos algo Que que más bien está, había que pulir, ajá, que tú haces esto. Entonces, hay un proceso de esto, el reacomodo, por decirlo así, de acomodar la casa. claro. Entonces, 6 meses a un año es cuando uno siente como cantante y escucha cambios en su voz. Mm. 6 meses a un año. No le voy a decir que un año ya es su cantante favorito. No. Estoy diciendo que en 6 meses o un año ya escucha y siente cambios. Con disciplina, Ujú. practicando, yendo a clases una vez a la semana. Sí, ajá. Ok. Practicando. Y es que también es esto, y por eso siempre les digo esto, que es como ir al gimnasio. Pero es un gimnasio donde usted solo va un día con supervisión. Ujú. O dos, si fuera el caso, ¿verdad? Sí, El resto de la semana le toca a uno solito, solita, hacer evaluación, autoevaluación, claro. cantar y evaluar, cantar y disfrutar, cantar y ver qué estoy pensando cuando estoy cantando, porque eso es de todos los días, de todos los cantantes, profesionales o no. Uy, eso no me salió. Uy, qué feo sueno. Uy, esto es... Todo eso se va a reflejar el día de el concierto. Claro, Si al usted está final de cuentas pensando, es rendimiento. ¿Cómo vos vas a pretender dar tu mejor versión si tenés un diálogo interno que ajá, no se alinea a lo que quieres expresar, si está demasiado encendido y ajá, entonces no te permite fluir? O sea, al final de cuentas es, eh, ok, estoy entendiendo que definitivamente es una gran herramienta de autoconocimiento a todo nivel, mente-cuerpo. demasiado. Y una vez tuve una estudiante que me hizo una observación que fue muy interesante porque yo nunca lo había visto así porque para mí era muy natural. Vengo yo y le digo, ¿tiene un espejo? Porque mis clases son online, son virtuales. Entonces, no le servía solo, en el caso de ella, estarse viendo en la cámara de la compu, ¿verdad? Sino que le hago, ¿no puede traerse un espejo grande? ¿Tiene un espejo así grande que lo pueda traer? Sí, sí, lo trajo y lo puso y no sé qué. Y le hago, es que viera, usted en cualquier
escuela de música que vaya al mundo, van a ver espejos. Y más bien a veces son cuartos completamente, ¿verdad? De espejo. Uy, es que los cantantes sí son vanidosos, me dice. Y yo, wow. Nunca la había visto desde esa perspectiva, que sí, hay muchos muy vanidosos. Pero yo como, Y de wow. verse tanto en el espejo, capaz que terminan como Narciso y ya. Pero a lo que yo decía, mira, qué interesante. Para mí es muy natural estarme viendo al espejo. No estoy diciendo que el 100% de las veces me guste o yo misma dé aprobación, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que para mí ya es muy natural. Estar observando la postura. Ah, mira, que así moví la boca. Uy, mira, así me veo feliz. No, hombre, parezco un poste cantando, ¿verdad? Yo digo, un poste cantando es algo completamente quieto que no da Claro. ningún tipo de estímulo. Hey, Gio, eso está súper revelador para mí. Te cuento que yo me acuerdo que al principio, hace varios años atrás, cuando yo empecé a grabar podcast, mi voz no me era familiar. Ujú. Era como, wow, ¿quién es este man que está hablando? Era como si otra persona estuviera hablando por mí mientras yo movía los labios y era muy raro, era una experiencia muy extraña. Y con el tiempo me empecé a acostumbrar y es como, ya me siento como cómodo con mi voz y la manera en que me expreso y todo. Vos me ayudaste en una etapa de mi vida y eso también me ayudó mucho como a ser consciente de la proyección. Trabajé muchísimo también en creencias limitantes para poder salirme de un tono monótono, Ujú. así neutro, super flat, y tener más matices y todo. Eh, pero ahorita que te estoy escuchando yo, ok, ¿cuál es el feedback que me hace sentirme cómodo con mi voz? Escucharme. Y entonces cuando uso audífonos o cuando escucho los podcasts para sacar clips o algo así, entonces eso me ha ayudado como a saber cómo hablar según yo quiero hablar. Ujú. Em, pero me falta un espejo. Me falta un espejo para Mm, estar más conectado con cómo me muevo, cómo proyecto las ideas con mis gestos, con mi postura, con mi cara, etcétera. ¡Ah! Que se espere y va a haber un espejo en la casa. hay algo, voy a contar una historia muy bonita, pero de terror al mismo tiempo. Wow. Ujú. Esas son las Es mejores. muy dual esto. Yo trabajé por 10 años en call center, Wow. al teléfono, siendo profe de canto y siendo cantante. Era como Batman. O sea, yo Ajá. iba a trabajar y después salía del call center a dar chivos o a dar clases. Wow. Por eso les decía, es como, ¿verdad? Y lo chiva de esos 10 años es que esos 10 años me ayudaron a mí tanto, tantísimo, a entender mi voz, a entender cómo solo mediante la voz yo podía influir en la otra persona. A cómo, ¿verdad? Hacer ciertas inflexiones para que no se enoje, para tranquilizarlo. Claro. En un tiempo trabajé en ventas para que compre. Este, entonces fue muy curioso para no joderme yo la voz, porque claro, los primeros 6 años no me quedaba disfónica, que es el término correcto para decir que me quedé sin voz. Afónica no Afónica no existe. se dice. Sí existe. Ok. Afónica es un poquito de voz, pero disfónica es que no Nula. hay. Pero bueno, el punto es que, claro, muchas veces me quedé ronca. Estamos hablando del 2005, entonces si por allá a veces cuentan historias de terror de call centers hoy, imagínense en el 2005. Sí. Este, En ese tiempo era otro tipo de call center. era muy interesante. Bueno, y entonces era bien curioso cómo también iba notando qué cosas le causaban tensión a mi voz, a mi garganta. Hablar 7 horas, 8 horas seguidas. Ujú. Eso, eso es como subir el Everest todos los días para la voz. O sea, 2 horas de canto intenso equivale al gasto energético, bueno, perdón, energético no, al Metabólico. desgaste, perdón, al desgaste de correr 10 kilómetros para las cuerdas vocales. Oh, wow. 2 horas de canto intenso. Ujú.
O sea, un Entonces, concierto, un digamos. concierto, imagínese estar hablando por 8 horas seguidas. Sí, Y que probablemente en el almuerzo también hablaba con mis sí. compañeros. Y con aire Ujú. acondicionado y estando tomando lo que se te ocurra. Y algo, toda esta historia es porque en aquel momento yo lo que hacía, yo sí era, a mí no me importaba. Yo gesticulaba mucho y trataba de ser súper expresiva con el cuerpo, también porque ya uno trae como un background de artista, ¿verdad? De teatro y hacer muecas para que se transmita en la voz. Porque yo escuchaba a ciertos compañeros que, claro, les colgaban a cada rato y pues claro, era hablar como con un robot así. Entonces yo decía, eso lo aplicaba. Yo me imaginaba que estaba hablando con una amiga, Mm. siempre. Entonces yo veía el monitorcillo y ese monitor se convertía en mi amiga. Y yo estaba hablando a mi amiga, siempre, siempre. Conocí una persona este año que trabaja de supervisora en un lugar que tiene estos centros de llamadas. Y me dice, sí, nosotros ahora les ponemos un espejo a todos las personas, ¿verdad?, que trabajan Ajá. ahí, a los colaboradores. Y yo, al fin, Ajá. al fin. Porque van a tener eso, más neuronas reflejo Claro. para saber qué emoción están impregnando en su Sí, y voz. conciencia del cuerpo. Más conciencia del cuerpo. Entonces a mí me pareció como, pucha, tuvieron que pasar 20 años para que pusieran un espejito. Pero bueno, está bien. Sí, Ya sí, con sí. esto. Y es esto, nosotros estamos hablando todo el día. Bueno, todo, no todo el día, nosotros estamos hablando todos los días, de una u otra forma. Una cosa que yo me di cuenta, que por eso luego, después la parte de canto, empecé a tener una espinita de, me gustaría dar charlas, me gustaría dar capacitaciones. Ujú. Es que yo era de las cantantes, porque habemos muchos cantantes que decíamos, o que dicen, es que yo solo canto, yo no hablo. Y es que hay muchos cantantes que solo son, gracias, buenas noches, la siguiente canción es tal, y ya. Yo era de esas. Yo no sabía qué decir entre canciones, yo no sabía interactuar con el público, yo no sabía, a veces No eras pani- entertainer. me paniqueaba presentando a los demás compañeros. Wow. Y yo dije, no, tengo que aprender a hablar. Ajá. Entonces yo decía, pero qué loco, en el trabajo puedo, en mi trabajo normal, ¿verdad? De día, porque Batman, en mi trabajo normal, de día, yo interactúo de una manera, me subo en el escenario y me bloqueo, solo hago lo que tengo que hacer, cantar. Entonces es bien interesante que, por ejemplo, sí podía ser intencional cantando, pero no había descubierto ser intencional hablando. Y si volvemos al ejemplo del corredor de carreras, Claro. yo solo sabía andar a 1000. Yo solo sabía Sí, 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 sí. esto, pero estar tranquila en una presa, no meter el clutch o no estar, ¿verdad? Ajá. En un alto, eso yo no lo sabía hacer. Interactuar con los otros. Papá, sí, claro. Una señora pasando la calle. No, yo no sabía hacer eso. Hablar intencionalmente en escenario. ¿Y era por algún tema de inseguridad, timidez o simplemente por creencias limitantes? Creencias limitantes, pero también porque no sabía que hay herramientas para eso. Que eso es algo que en este momento de mi vida, esa es como una premisa. Para todo hay herramientas. Si yo no sé algo, alguien sabe cómo se hace. Ujú. Alguien va a tener ya un proceso. Alguien me va a poder enseñar. Que eso es algo que yo digo, ya, eso ya existe, ya está inventado. Total. Nada más tengo que ir a buscarlo. Ujú. Entonces ya para mí es como, no, no, no. Si yo no sé hacerlo, tal vez alguien sí sepa. Que eso es algo que antes no lo tenía tan claro en aquel momento. Y ahí fue cuando, mira, uno puede improvisar. Porque para mí hablar es jazz. Hablar es improvisar. No hay ni ningún... Vamos a ver.
improvisar requiere de conocer ciertas reglas. El jazz es quizás de las maneras más sofisticadas de tocar música. Y sí, es mucha improvisación y todo el asunto, pero todos saben lo que están haciendo. ¿Cuáles son las pequeñas reglas o guías implícitas en hablar que vos has descubierto que te permiten fluir e improvisar? Me pasaba que en mi caso personal, solo voy a contar lo que me pasaba a mí. Yo nada más sentía una emoción, iba con la emoción diciendo y hablando y hablando. ¿Ok? Ahora es como, esto me emocionó. Qué interesante lo que me acaba de decir Jorge. ¿Por qué me parece interesante? Puedo aportarle esto. Y digo la idea. Claro, eso pasó en un segundo. Ajá. Pero ya no es... Y después de media hora de estar balbuceando sin sentido, llegué al punto que quería. Ajá. Ahora me tomo 2 segundos para comprender. Y entender que también sucede mucho. Me está contando, quiere feedback de lo que estoy diciendo, esta persona quiere que le reafirme, quiere que le dé una visión diferente. Es entender también. Porque muchas veces sucede eso, que la persona te está contando algo muy importante y uno viene y le cuenta la historia, algo que no tiene nada que ver con el conjunto que estamos creando. Sí. Entonces darse unos segunditos para entender qué aplica en el momento. Total. Sí, eso yo creo que es una habilidad que todos deberían de practicar, que muy pocas personas son intencionales en tener, y yo le llamo a eso saber escuchar. Estar presente, escuchar, es simplemente estar para la otra persona, no estar escuchando para ver qué es lo siguiente que yo puedo decirle, cuál es mi opinión, cómo soluciono el mundo de la otra persona, sino escuchar para conectar a niveles en donde la interacción sea realmente provechosa e enriquecedora. Y eso hace que los cerebros se sincronicen, que los latidos del corazón se sincronicen y que el ritmo cardíaco vaya a darle señales al sistema nervioso, que hace que todo fluya, se sienta bien y que podamos crear cosas juntos. Eso sucede a partir de escuchar. Pero de nuevo, es como si estuviéramos bueno, ya llevamos 2 instrumentos, el de comunicar y el de escuchar, que todos podemos mejorar para ser cada día mejores y tener mejor calidad de vida. Decís que todos podemos cantar. Y que parte de lo que vos haces con tus estudiantes es ayudarlos a ser conscientes del uso de su instrumento. Y que este instrumento tiene que ver con mucha conciencia del cuerpo interno y que se tiene que ir desarrollando con disciplina y todo esto. Y esto te ha llevado a darte cuenta de otras herramientas que son necesarias, no solamente para cantar, sino para hablar. Una de ellas es la respiración. ¿Y qué tiene que ver la respiración con todo esto? ¿Qué tiene que ver la respiración con todo esto? A veces sucede que lo que pasa es que yo cuando me meto en un tema me voy así de fondo y Sí. profundo, ¿verdad? Entonces, explicado muy simple, que es como la última definición a la que llegué como para que ojalá la mayoría de personas entiendan, es que para mí tenía mucho sentido certificarme en respiración funcional porque me ayudaba a mí en muchos aspectos de la vida. O sea, yo aprendí esto primero que todo porque yo era la que más lo necesitaba. Entonces, respirar tiene que ver con hablar y con cantar porque somos un instrumento de viento. Nosotros estamos soplando cuando estamos hablando. Uno inhala, dice una frase y lo que está haciendo es exhalando. Entender a profundidad esto era algo que a mí, bueno, todavía me apasiona mucho.
ahí es donde también descubrí, que tal vez para algunas personas es muy obvio, la relación tan inmediata, simbiótica del sistema nervioso con el sistema respiratorio. Entonces ya yo entendía por qué antes de una presentación yo me ponía a temblar y no lograba controlarme hasta que empezaba a cantar. Bueno, como hasta la tercera canción, ¿verdad? La primera estaba paniqueada, pero por ahí la tercera, cuarta canción, que ya entraba en un ritmo conocido de respiración, que es la canción en sí. Porque en las canciones uno siempre respira en los mismos lugares, siempre. Por eso se ahogan. Si están respirando en diferentes puntos, es que se van a quedar sin aire. Entonces uno siempre... Parte de practicar la canción es en dónde respiro. En dónde respira, y siempre tiene que ser en el mismo lugar. Entonces por eso es que yo me iba calmando según iba cantando. Y o sea, eso es hace muchos años. Y básicamente esto, o sea, para mí entender la respiración fue como ir un grado todavía más profundo de... es que... profundo, bueno, de conocimiento, pero como hasta más espiritual, es lo que quiero decir. La palabra no es espiritual, pero me llevó a ir un poquito más profundo acerca de esto de entenderme, el canto, la voz, pero muchísimo más, eso, por decirlo así, espiritual, mucho existencial, mucho fundamental. ¿Qué es lo que te está haciendo ruido con esa palabra? Que no encuentro la palabra que es. No es espiritual, de fijo. No es espiritual, pero por ahí va el asunto. Es muy core, así como muy... Que va mucho más allá, mucho más etéreo. Este conocimiento, como más inconsciente incluso, como más en el inconsciente. ¿Qué es lo que lo vuelve más inconsciente? El hecho que ahora estamos lidiando con reacciones del cuerpo simplemente por la respiración. Que yo con la respiración puedo activarme o puedo tranquilizarme. Con la respiración, con este conocimiento, yo puedo activar a alguien o puedo tranquilizarla, ¿verdad? Entonces, para mí es bien interesante entender la respiración porque para mí es incluso más profundo que el canto. Porque ahora sí siéntese con sus emociones, agárrelas así de los cachos como si fuera un toro y dele. En cambio, a través de la respiración. En cambio, en el canto, para mí personalmente, hay distracciones, que la música, que el ritmo, que, claro, ¿verdad? Que tal vez si lo estoy haciendo en un escenario, pues entretener. Mientras que si solo le pongo atención a mi respiración, aunque esté en el escenario, yo con yo. Ok. En este momento me encuentro en este estado. Solo por ponerle atención a mi respiración. Pero estoy en un podcast. Ok, listo. Pero fue un momento de conciencia. Sí, personalmente ha sido muy importante prestarle atención a la respiración como herramienta. Yo estuve explorándola por allá del 2020. Estuve llevando una certificación en neurociencias aplicadas y a huevo había que hablar de respiración. Entonces me empecé a dar cuenta de la importancia de regular nuestro sistema nervioso a través de respirar de forma consciente. Y eso me cambió la vida. Y luego cuando vos llevaste la certificación y empezaste a compartir conmigo todas las herramientas, fue fascinante. Fue como empezar a conocer mi cuerpo, empezar a conocer capacidades que antes ni siquiera estaban en el radar. Y darme cuenta del montón de mitos que habían alrededor de, no sé, qué sé yo, de roncar, que había dado por un hecho. Y no, hay cosas que se pueden hacer al respecto. De cómo respirar de forma adecuada si quiero alcanzar el alto rendimiento a la hora de hacer ejercicios. O cómo puedo calmarme cuando estoy exaltado, ansioso o estresado. Y ha sido realmente fascinante, esa es la palabra. Lo que las personas podemos hacer con solamente respirar por la nariz.
Y ahora, fuera de cámaras, Diego te preguntaba, ¿pero por qué respiramos mal? ¿Por qué respiramos mal, Gio? Por adaptaciones, simplemente. Y que el cuerpo es tan chiva que el cuerpo se adapta a todo. Se adapta a comer cochinadas siempre porque es lo único que hay o porque tal vez es lo único que le da a esa persona para comprar, ¿verdad? Entonces, hay personas que, pues sí, viven en la miseria comiendo cosas y así pasan toda su vida. O personas que no viven en la miseria, pero comen cochinadas igual y ahí están vivos. El cuerpo se adaptó. Entonces, lo mismo sucede con la respiración o con la postura, la que fue un ejemplo que también le di, que era eso. ¿Por qué tenemos mala postura hoy, en este momento, en este instante? Porque nos acostumbramos y ni siquiera nos damos cuenta. Que hay otra postura que puede que sea más eficiente para este momento, en el que están viendo el podcast, por ejemplo, que sería más eficiente, que equilibra mejor los pesos, que quita estrés de ciertos músculos, tensión de ciertos músculos, que sería la mejor, más eficiente. Y ya cuando estés caminando de pie o lo que sea, ahí se adapta a otra postura que va a ser eficiente. Entonces, es lo mismo con la respiración. Exceptuando tal vez bebés que hayan nacido con algún tipo de afección de fábrica, venimos bien. Respiramos de cierta manera particular. Vamos creciendo, se dan ciertas adaptaciones, pero usualmente seguimos respirando bien. Pero como empezamos a entender el mundo por observación, por imitación, y por allá vemos que hay gente que... En mi familia todos respiramos por la boca. ¿Es normal? Ay, en mi familia todos roncan. Y ninguno se ha ido a ver nunca al doctor. No, ¿para qué? Es de familia. Sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay muchas situaciones que se vuelven cotidianas que ya dejamos de cuestionar. Si hubiera una forma más eficiente de hacerla. Y es que, claro, respirar, si lo detenemos, en unos minutos nos morimos. Por eso es tan vital para el cuerpo el aire. Entonces, si una cosa que es tan vital no la estamos haciendo bien, imagínese cuánto impacto está dándonos al sistema nervioso, a la oxigenación de músculos, a la forma en que estamos, la claridad mental, a la forma en que estamos pensando. Yo pensaba que esto de cuando la gente decía, es que seguro no le llega oxígeno al cerebro, a tal. Yo decía, yo pensaba que era un dicho, y no. En serio, hay personas que tal vez están batallando todo el día con que realmente podrían oxigenarse mejor y pensar más claramente. Que eso es algo que yo también, después de sacar la certificación, que la saqué hace muy poco, fue un golpe al ego. Porque yo decía, yo era muy deportista y yo soy profe de canto, yo sé respirar. Tome. Yo no sabía respirar bien. ¿Qué es respirar bien? Primero, entender cómo respirar en diferentes situaciones de la vida. Porque no se va a respirar igual cuando estamos nadando, no se va a respirar igual cuando estamos 45 minutos después de hacer ejercicio en un gimnasio, respirar cuando estamos durmiendo o viendo una película, o respirar estando en una entrevista. No sería normal, no sería adecuado a la situación que yo en este momento estuviera hiperventilando como si estuviera en una maratón, ¿no? Porque estoy en una situación de pasividad donde mi cuerpo no necesita gastar mucha energía. Entonces, una respiración que se adapta a los requerimientos energéticos de cada situación, esa es la que deberíamos de tener en cada momento. Hay personas que están viendo una película y están viendo una película. Cuando así suena la respiración de una persona cuando lleva 45 minutos así, gota gorda de sudor. Entonces es eso, respirar bien es entender qué requiere
o cómo es su respiración en cada momento. En pasividad o en la mayoría de las situaciones, como una premisa muy generalizada, en la mayoría de las situaciones tratar de siempre estar respirando por la nariz. En la mayoría de las situaciones. Que no suenen los pelitos. Que no suene nada. Sí. ¿Y en qué situaciones hay una excepción de respirar por la boca? Al hablar, al cantar, al nadar, mientras estamos nadando y cuando ya llevamos mucho rato de hacer ejercicio, porque el cuerpo va a requerir que el auxiliar de la boca, el hueco auxiliar de la boca, jale más aire. Por eso es que podemos respirar por la boca. Hay una entrevista muy interesante que vi y el entrevistador le hacía esta pregunta al experto en ese caso en respiración y le preguntó eso. ¿Y por qué respiramos por la boca? Ah, entonces, ¿verdad? Así como, ¿por qué respiramos por la boca entonces? Porque es auxiliar. Es tan vital que podemos hacerlo por 2 lugares. Entonces, fue muy interesante que, aunque la nariz es la única sección externa del sistema respiratorio, también podamos respirar por la boca, pero es como auxiliar. Y aquí, no debe ser principal ni frecuente. En casos muy específicos. En casos que donde usted diga, sí, me está faltando el aire, si te está faltando el aire, pues usa tu auxiliar. Pero si de verdad te está faltando el aire. Gio, y hay personas que tienen ciertas condiciones o se han llevado a cierto nivel en donde a lo mejor simplemente su manera de respirar no es la más adecuada. Eso se puede entrenar. Sí. Personas que tienen, no sé, muchos años de sedentarismo, pueden empezar a entrenar para mejorar su respiración. Sí, porque también el sedentarismo, lo que sucede con el sedentarismo es que muchas estructuras del cuerpo pierden tonicidad muscular. Entonces hay personas que son sedentarias, roncan, y es que claro, si vos no estás, aquí es donde, por ejemplo, respirar por la boca, cuando usted está haciendo ejercicio físico muy fuerte, hacer esto también está moviendo la campanita. Y hay personas que tienen su campanita muy flácida. Entonces cuando roncan, y claro, eso no tiene la tonicidad muscular suficiente para que se mantenga arriba mientras duerme. Entonces claro, se cae. Entonces es bien interesante cómo una cosa va a ayudar a otra. Y también cómo hay que tomar las cosas con un granito de sal, ¿verdad? Está bien que respires por la boca cuando estás haciendo ejercicio, porque de una vez estás entrenando subir y entrenar ciertos músculos internos para que cuando estés en pasividad no ronques, no te suene la respiración. Entonces es como entender, verlo con malicia, el punto, ¿no? Sí, y muy específico a cada caso. Y muy específico a cada caso. Porque, por ejemplo, a las personas que les hacen operaciones en la nariz, de adenoides o que les quitan algunas otras cosillas por ahí, ¡listo! Ya puede irse para la casa, ya puede respirar. Y se van felices, ya pueden respirar. Sí, pero no les dijeron que tienen que entrenar sus hábitos respiratorios, porque si no, estar respirando por la boca tiene una gran posibilidad de que otra vez se le vuelvan a formar adenoides. ¿Verdad? O sea, que se le agranden los adenoides de nuevo. Y por eso hay reincidencia, de que cada cierto tiempo, voy a decir un número random, cada 10 años, tenga que esa persona irse a hacer otra operación de nariz y otra operación de nariz. Pero es que sigue con los mismos hábitos respiratorios. Sí. A mí me pasó cuando yo estaba chiquitillo, yo me acuerdo que por ahí de 5 años, hasta los 5 años, yo me acuerdo que había episodios en mi memoria en donde yo simplemente no podía respirar por la nariz. No había manera, estaba tapado, tenía un taco en la nariz. Y eran adenoides, entonces me operaron. Cuando tenía como 28 años fui al otorrino, me hizo el chequeo y me dijo, uy, tiene las adenoides hipertrofiadas. Esto hay que operarlo. Y yo en ese momento dije, bueno,
entiendo, pero ahorita no lo voy a hacer. No me está limitando demasiado. em, y nada, o sea, al final de cuentas no me operé. Y empecé bueno, el 2020 para acá, a ser más consciente de la respiración y con el acompañamiento que me diste y todo, ser aún más intencional. Y te digo, o sea, yo un día de esto le pregunté a Il, Il, ¿volví a roncar? ¿No? Ok. ¿No? Y yo normalmente estoy respirando siempre por la nariz. O sea, solamente en caso extremo de estoy haciendo jiu-jitsu y ahí hay que respirar Sí. hasta por Por donde... las orejas. Ajá, si Ve, ahí puede. mi recomendación es respire por donde pueda. Sí, respire por las uñas. Sí. Sí. Pero sí, fuera de eso tengo una respiración bastante consciente y me siento muy vital en ese sentido. Entonces sí, es maravilloso lo que puede hacer el cuerpo, se puede adaptar a todo. El cuerpo cambia, el cerebro cambia, nuestros hábitos cambian, los caminos neuronales cambian, Ujú. sí, somos intencionales. Em, Gio, das clases de canto, das clases para hablar en público Ujú. y das clases de respiración funcional. También. O sea, el combo completo. Yo creo que si alguien quiere mejorar la manera en que se comunica con el público, proyecta su voz, mejora su dicción, Y presencia escénica también. presencia escénica, sus shows de karaoke, por favor, háganle un favor a la familia y lleven clases de canto. Sí, todo eso. ¿Dónde te pueden encontrar? En Instagram, Ujú. principalmente. El nombre de el perfil de canto y habilidades para hablar en público es muy vacilón. La profe del Galillo. Ajá, la profe Ya escuché del la risa. Galillo, sí. Un nombre muy adecuado para las clases que van a llevar con Gio porque Ujú. todas son un show y aparte de recibir buenas herramientas, van a pasar cargados de buena energía, eso full asegurado. Sí. Y el perfil de Breathwork, Ajá, y el perfil que se especializa en respiración funcional es exactamente eso, pero en inglés. Functional Breath Training, entrenamiento en respiración funcional, pero en inglés. Pero el contenido está en español, nada más es que el sí, nombre lo puse en porque inglés. suena más caché. Sí, entonces ahí es donde no quería como poner tanto contenido en en el de canto solo sobre respiración como para no abrumar. Entonces por eso hice otro Claro. perfil. Pero en el de respiración funcional no solo o sea, entreno a deportistas, gerentes, líderes que quieran trabajar esa parte de gestión de emociones, estrés y ansiedad, pero también rendimiento deportivo. Para que vean que el entrenamiento en respiración funcional no es solamente, digamos, terapéutico, por, sí, porque también sirve para personas que tienen asma, que sufren de rinitis, sino que puede servirles para entender cómo gestionarse cuando tienen un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. No es un acompañamiento psicológico, es una herramienta que les estaría Y es enseñando, ¿verdad? físico. Físico, es donde vamos a hacer ejercicios, o sea, hay que hacer squats, hay que Ujú. hacer, Hay que correr. hay que correr, hay que hacer push-ups, Sí. pero el enfoque mientras se hace el ejercicio es pensar, hey, si esto fuera una situación retadora y estoy respirando así, ¿cómo es mi diálogo interno? Claro. ¿Cómo estoy respirando? Entonces es bien interesante digamos, las rutinas porque van por ahí. Gio, si las personas quisieran tener una probadita del impacto que tiene la respiración consciente en la vida, ¿qué ejercicio podrían aplicar hoy? Es bien curioso porque hasta mis estudiantes se mueren de la risa. Caminen, cuando van caminando por la calle, ¿Ok? tápense una fosa nasal y caminen tapándose una fosa nasal. Yo sé que se ve raro, pero por eso los estudiantes míos se mueren de la risa, porque a veces yo no tengo tiempo para practicar. Entonces, cuando yo voy camino a un lugar, usted ve por la calle una muchacha que va y suena porque voy caminando, ¿verdad? Entonces, Sí. uno ahí sí está bien que le suene un toquecito. Con los labios cerrados. No Ok. nos damos cuenta de cuántas veces al día pasamos con la boca abierta. Mm, Entonces, van caminando y pueden ir pensando, esta cuadra voy a respirar por la nariz por una sola fosa nasal. Al ritmo que sea Al necesario. ritmo que pueda,
no ahogarse. Ujú. Entonces es ir caminando, usted va a hacer un mandado. Mientras cruza la calle, voy a respirar por las dos, cruza la calle. Se tapa la otra y camina a la siguiente cuadra tapándose una fosa. Cruza la calle respirando por las dos. Y ahí va, haga 4 cuadras y me cuenta. Mm. A algunas personas les va a activar mucho, o sea, les va a despertar. Puede que a algunas personas después de este ejercicio les dé bostezadera. Bostezar es una reacción del cuerpo a la falta de oxígeno. Entonces, cuando una persona bosteza es que realmente le falta oxígeno al cerebro. Y eso es un indicador de que necesita entrenar más. De que sería bueno que tenga más conciencia de su respiración. Y que ojalá entrene su respiración. Porque puede ser que es una persona que, ay, sí, yo siempre estoy con sueño, yo voy a tomarme un café para despertarme. Tal vez estás estimulando, sí, activarse mediante el café, pero no estás realmente gestionando lo que sucede. Ujú. Que puede que sea más bien una falta de oxígeno. Ujú. Porque por eso te decía, el sedentarismo más bien hace que muchas estructuras del cuerpo pierdan tonicidad muscular. Entonces ya no se expanden tanto como podrían. Total. O ya no interactúan con otras partes como podrían. Mm. Pero hagan el experimento de taparse una fosa nasal. Una fosa nasal. O el experimento de estar viendo una película, estar viendo una serie, estar viendo este podcast con los labios juntos, pegaditos. Pero para cerrar, que esto es muy importante, es la postura de la lengua cuando tenemos los labios juntos. Si ponen la punta de la lengua o la parte más externa de la lengua en el cielo de la boca, la dejan ahí, eso va a evitar que uno abra la boca. Total. Sin presión, sin tensión. Es lo que ahora se volvió muy famoso, que es el mewing. Así le llaman, el mewing, por un doctor que es de apellido Mew. Entonces, Qué buen apellido. sí. Entonces, si ponen la lengua arriba, como en el famoso mewing, que es la parte más anterior, ¿verdad? Más frontal, en el cielo de la boca, pero el resto de la lengua está relajada para Ujú. que pueda entrar aire por la nariz. Ya con eso se van asegurando que están respirando por la nariz y que no van a abrir la boca. Después se vuelve automático. Ya después uno está así Sí, en cualquier sí, sí, situación. Al total. principio sí es como raro. Al principio. No, pero hasta relaja un montón la mandíbula. O sea, sí, es un gran hábito. Gran truco, Gio. Gio, algo que a mí, la verdad, me hace sentir muy orgulloso es saber que vos sos parte de la tribu, de líderes en comunicación humana y haberte tenido cerca durante ya muchos años y ser parte de tu camino, así como vos del mío. O sea, es algo realmente gratificante. O sea, yo me siento muy, muy feliz por eso. Y a mí me encantaría saber qué ha significado para vos haber llevado la certificación de líderes en comunicación humana. Resignificar el concepto de líder. Porque trabajé en call center. No, en serio. No, es en serio. Sí. Esto es en serio. Es chiste. Pero mis traumas, mis chistes, Da ¿verdad? risa porque es cierto. Exacto. No, es en serio. Después de estar en situaciones y académicas incluso, donde puedan existir profesores que pues no son los mejores líderes. Tener supervisores, jefes que no eran los mejores jefes, porque trabajaban con las herramientas que ellos tenían. Eso es otra cosa que me ayudó mucho a entender a las personas, que cada quien está haciendo lo que puede. Pueden existir, sí, personas malintencionadas, pero en sí, entender que cada quien está haciendo lo que puede con lo que tiene y que de ahí me tocó líderes, supervisores, que eso es lo que tenían para ofrecer. Y me ayudó mucho a comprender eso. Me ayudó mucho a comprender estar en la certificación, ¿verdad? También
mi tipo de liderazgo, entender ya no solo utilizar las palabras conscientemente para que la otra persona aprenda cierto, ¿verdad? En mi caso es más educativo, aprenda cierta habilidad, sino que yo como líder tengo que guiar el proceso de la persona hasta cierto punto. Yo nada más le estoy diciendo que es por ahí, pero si quiere ir por otro camino, pues lo acompaño por ese otro camino, ¿verdad? Que no es, tiene que hacer lo que, por ejemplo, uno quiere, que también viene uno como educador de un paradigma muy, el profe es el que manda, y no, por eso me siento lo que ahora se llaman mucho más coach que profesor. Yo le guío por el proceso que quiera, ¿verdad? La persona, es el proceso de la persona, que eso es ser líder para mí. Y lo otro es compartir con personas que estén como en el mismo viaje, porque a veces uno se siente muy solo, ¿verdad? Que tal vez me gustaría mejorar, pero es mi libro y yo, mi podcast y yo en la sala contra el mundo. ¿Verdad? En cambio que era como, hey, no, hay más gente que quiere hacer las cosas bien. Entonces eso también me ayudó mucho a entender eso, como hay tribu. Y el concepto de tribu también me llamaba mucho la atención, que yo, qué interesante, sí, un grupo de personas. Entonces, sobre todo, bueno, esas tres cosas. Me encanta. Pues, la verdad que me llena de orgullo y felicidad tenerte ahora también en el podcast, y yo lo he disfrutado increíble. Yo espero que todas las personas que nos están viendo y escuchando le saquen el máximo provecho y que aprovechen a una persona como Gio, que estoy seguro que les puede ayudar a mejorar mucho en el área de comunicación y gestión del cuerpo a través de, sí, el canto. Pero a lo mejor alguien dice, ay no, es que yo no voy a ser cantante. No importa, te va a ayudar para hablar, te va a ayudar para conocerte y aprender a respirar de forma consciente. Te va a cambiar la vida. Definitivamente. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Chao. Estuvo increíble, ¿verdad? Mira, si quieres apoyar el proyecto de The Mind Podcast, te tengo una noticia. Es libre de costos y lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, compartirlo con alguien increíble y hablar de este y más episodios en redes sociales. Etiquétame como The Mind Coach CR. Además, te invito a dejarnos reviews y comentarios en las plataformas de audios. Nos vemos. Be present, my friend.